Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El Talento es una película sobre una chica de unos 20-22 años. Paul Sánchez. Es de una familia adinerada y está a unas semanas, creo que son un par de meses, de hacer una prueba para uno de los conservatorios más prestigiosos y más caros del mundo. Antes de hacer esa prueba, acude a una fiesta de cumpleaños de su amiga Idoia, también de familia adinerada, y en esa fiesta de cumpleaños se entera de que su familia está realmente al borde de la ruina y su madre le pide que por favor pida dinero al padre de su amiga para salvar su futuro, su familia y todo eso. A cambio de ese dinero, el hombre le pide a la protagonista verla desnuda. Más o menos diríamos que esta es la sinopsis y la premisa del Talento, que quería contar primero porque creo que es importante para mi primera pregunta. En la escena 24 del guión... Sí, perfectamente. Me encanta esa primera pregunta. En la escena 24 del guión. Un encuentro entre Elsa y Esperanza, la mujer del marido, la mujer del hombre que le pide dinero a cambio de verla desnuda. Tienen un encuentro que hablan de la importancia de tomar decisiones y de ser conscientes del momento de tomar una decisión para tomarla siendo uno mismo. En mi opinión, una escena que ejemplifica muy bien y resume bien lo que es la película. Es curioso que menciones justo esa escena porque es una escena que estuvimos a punto de cortar en montaje. ¡Ostras! Sí, me alegra tanto que pienses así, porque al final se quedó porque, bueno, pensábamos que era importante para apuntalar eso que dices tú y también... Bueno, Polo Menárguez. Porque añadía cierta presión, ¿no?, a Elsa en esa cosa de ir de un lugar a otro. Bueno, en el fondo yo creo que es una escena que nació de la necesidad de ir colocando a Elsa frente a situaciones que la llevaran hacia el sí y hacia el no. En la novela es un monólogo interior donde el personaje constantemente tiene dudas y las verbaliza esas dudas, ¿no? Uh-huh. Como nosotros no tenemos una Elsa que hable consigo misma, quiero decir que no tenemos una voz en off, hay que irla colocando, ¿no?, en situaciones que le hagan pensar hazlo o no lo hagas. Uh-huh. Viene de una en la que parece que sale pensando no lo voy a hacer, que es la escena con Jaime, en la que ella juega a desnudarse delante de él y se da cuenta de que Uh-huh. le va a costar más de lo que cree desnudarse, y entonces inmediatamente después se encuentra con Esperanza, que le da un poco los motivos más filosóficos o más profundos para decir que sí, sin querer, ¿no? Uh-huh. Y luego inmediatamente después se encuentra con Ignacio, que yo creo que la agresividad con la que Ignacio la trata en ese baile en el que la coge de la cintura, ¿no?, y ya concreta, ¿no?, la petición y la hora y el lugar y el cómo, eso también le hace generar dudas otra vez, ¿no? Entonces yo creo que esa escena, que recuerdo que siempre nos gustó mucho, ¿no? O sea, que fue una escena que nos encantó porque también le daba cierta profundidad al personaje de la madre. El monólogo de ella, ¿no? Y luego hay una cosa de guión que a mí me gustaba mucho de esa escena, y es que si tú esa escena la sacas del contexto de la película, es decir, esa conversación con la madre, porque todo el mundo me pregunta, pero ahí la madre sabe lo que pasa o no sabe lo que pasa. Uh-huh. Y siempre digo lo mismo, digo, si esa escena la sacas del contexto de la historia, es una escena absolutamente anodina. Es una madre diciéndole a una niña, hija, en la vida hay que tomar decisiones. Pero en el contexto de la historia, de repente, el subtexto brota de una manera bestial, ¿no? Y es muy desagradable esa escena.
Y yo creo que esa es lo bonito de esa escena, ¿no? No sé si me dejaba algo que... Sí, no, yo creo que, o sea, fundamental lo que dices, ¿no? Que es eso que pretendíamos de que Elsa fuera dudando. Hay veces que siente que tiene que hacer lo que le están pidiendo, ¿no? Por el imperativo familiar, por responsabilidad, y hay veces que su dignidad le empuja a no hacerlo, ¿no? Y entonces Fernando León de Aranoa. queríamos que el espectador fuera experimentando todo ese viaje de la misma manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, someter a Elsa a momentos, situaciones en que le empujaran a hacerlo o no hacerlo, nos parecía en lo narrativo, ¿no? Interesante, al menos en lo narrativo, ¿no? Y esa conversación efectivamente no deja de ser un recordatorio de la madre de la importancia de la decisión que va a tomar, ¿no? Al final le está diciendo las decisiones son muy importantes, ¿no? Que lo que hagas o no hagas, ahí puede cambiar todo, ¿no? En un instante de la vida que, como muy bien dice Carlos, es una conversación que podría suceder en cualquier otro contexto y no tendría la importancia que tiene para Elsa en este momento, ¿no? Pero yo creo que añadido a eso, que también lo apuntaba Carlos, esa cosa de la ambigüedad de la madre, ¿no? En ese momento también dices, pero la madre entonces, desde tu lectura como espectador y desde la de Elsa, es connivente. O sea, le está diciendo de alguna manera, hazlo, ¿no? Esto nos parecía muy interesante también porque por la ambigüedad que trae, por la incomodidad que genera en Elsa, y también porque yo creo que la propuesta que le están haciendo, aunque es Ignacio quien la formula, tiene que ver con algo más, ¿no? O sea, con ese estatus social, con ese momento en concreto, con toda esa gente, ¿no? Creo que tiene que ver con una manera de entender las relaciones de una manera mercantil, ¿no? Y que por tanto no solamente pertenece a Ignacio la propuesta, sino es como si le hiciera toda esa gente que está ahí, ¿no? Es como si a Elsa, pues todo ese estrato social al que pertenece en realidad ella al principio de la película al menos, le está haciendo ese planteamiento, ¿no? Que nos parece más interesante, para no hablar solamente de la maldad puntual o de la perversión puntual de un tipo, sino de toda una construcción social, ¿no? Sí, por cierto, que antes he comentado que estuvo a punto de caerse en montaje, no por nada. La escena en sí siempre nos gustó mucho, creo que Rocío la defiende de una manera maravillosa y me encanta cómo la escena funciona muy bien. Lo que pasa es que es verdad que la película entra como en un valle de ritmo, o sea, es una cuestión de ritmo puro y duro, ¿no? Y en un momento dado, pues dudando de estas dudas que te entran, ¿no? Pero la defendimos porque era una muy buena escena, ¿no? Y ahora no me arrepiento para nada, creo que está muy bien. Habéis mencionado varias cosas a las que quiero volver en un minuto, pero le has llamado Carlos. Esto es algo que a mí me llama la atención también. Bueno, es que... No sé, se empeña en llamarme... A ver, pero depende del día. Hay días que me llama Julio, otros días que me llama Alberto. Sí, los nombres tienen una importancia relativa, como sabemos los guionistas, cuando los otorgamos a los personajes. Nos conocimos hace muchos años en otros trabajos y de otra manera, ¿no? Ahí con Carlos, y lo haré muchas veces, o sea... Llámame Carlos, claro que claro, sí. Llámame mi Carlos nombre, al fin y al cabo. ¿Es tu nombre real? Sí, es mi nombre. Yo me llamo Carlos Polo Menárguez. Vale. Lo que pasa es que todo el mundo me llama Polo, menos Fernando, mi madre, y mi chica creo que me llama Carlos. Lo que habla también. de nuestra relación. Claro. Lo que habla de que es familia. Como un padrino, y ya iba a decir como un padre, pero eso no le va a joder. Exacto. Es curioso, ¿no? Soy como el señor de la como Ignacio, padrino. Exactamente. Tal cual. Cuidado con los Sí, sí. padrinos. Esto es No, es curioso y me llamaba la atención porque a mí todo el mundo me conoce como Paul Sánchez, pero mi nombre no es Paul. Mi nombre real es Diego, entonces por eso me ha resultado... Pues tú me vas a entender, además. Sí, sí. Para mí serás Diego siempre, que lo Sí, sepas. sí, perfecto. Bueno, volvamos a la película. El talento está basada en una novela que, como bien has dicho tú, Polo, es un monólogo interior, la novela. La dificultad de trasladar eso a imágenes, al audiovisual, al cine. ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué momento dijiste, aquí hay una peli? Bueno, es que siempre pensé, es un monólogo interior en tiempo real, y cuando lo leí en su día pensé que podría ser un plano secuencia, ¿no? Me recuerdo en su día de esta cosa de que estás en la facultad y solo quieres hacer plano secuencia, ¿no? Y entonces me parecía que en la premisa y en las acciones que atravesaban ese monólogo, porque es un monólogo interior, pero pasan cosas, o sea, quiero decir, no es todo lucubración, sino que es un personaje metido en un conflicto gordo en un lugar y en una noche, ¿no? Con lo cual eso siempre es muy atractivo, obviamente, ¿no? Pero es verdad que cuando se lo enseñé a Fernando, lo primero que me dijo, y esto me pareció curioso, ¿no? Me dijo, me gusta mucho, te gustó mucho la novela, y además me gusta mucho porque hay mucho que inventar. Porque es verdad, ¿no? Que en un proceso de adaptación, cuando todo está hecho, pues como que no, parece como que no es tan interesante. Claro, es más una traducción, entonces. Exactamente, ¿no? es como traducir lo que ya está escrito en imágenes, ¿no?
Pero en este caso teníamos muy claro que nos gustaba mucho la premisa y el final que proponía Schnitzler, aunque Schnitzler también tiene como 2 finales, sobre todo el final principal, ¿no? Entonces, a partir de ahí sabíamos que había mucho que inventar, ¿no? Inventar acciones, inventar personajes, inventar en la actualización también, porque es una novela de 1921, 24 ahora mismo. Entonces nos parecía como muy interesante que hubiera mucho terreno, ¿no? Y es verdad que la película fue agradecida, o sea, que la novela te da ahí mucho juego, pero porque coloca a un personaje frente a un conflicto y un dilema pues que es muy jugoso, ¿no? En el fondo, porque ya Schnitzler, que yo creo que hay gente que confunde lo pequeño del dilema con la inocencia de la época, ¿no? Como diciendo, eso en 1921 te lo acepto, porque en esa época era escandaloso. Pero hoy, digo, bueno, no es verdad, es el mismo escritor que Eyes Wide Shut, y Eyes Wide Shut en la novela es tremebunda, ¿no? También se ha hablado de sexo en todas las novelas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Yo no creo que fuera por inocencia, yo creo que fue por la inteligencia narrativa. Yo creo que Schnitzler sabía que si el dilema era pequeño, entre comillas, era más poderoso, porque de alguna manera te obliga, te hace dudar. Es decir, joder, si es solo esto, pues lo hago, ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Pero a la vez, el colocarte frente a ese dilema y replantearte lo que eso significa, ¿no? Yo creo que lo hace más grande, ¿no? Sí es un buen caldo de cultivo, es una gran premisa, que es lo que yo creo que hay que buscar en una adaptación, ¿no? Que el conflicto y de dónde nace la historia principal sea lo suficientemente jugosa para luego nosotros, con esos ingredientes, pues inventar. Yo quería volver un momento sobre lo que ha mencionado antes Carlos, que me parece interesante. Yo, de hecho, no recordaba esa conversación cuando dices que dije, hay mucho que inventar. Pero sí me parece interesante porque creo que cuando haces una adaptación de un libro, y yo no lo he hecho mucho, creo que esta es la segunda vez que de una manera clara sí. Hay una película anterior que dirigí yo que se llama Un día perfecto, que adaptaba una novela de Paula Farias, ¿no? Que se llamaba Dejarse llover. Y me pasó lo mismo. Y de hecho, ahora escuchándote, recordaba eso también, que es una novela con mucha voz interior, muy reflexiva, donde hay muchas memorias, muy poética también. Y un poco el reto era parecido, era transformar algo que me parecía muy bello y lleno de cosas con un principio y momentos muy interesantes, pero realmente había que inventar mucho también, ¿no? Y digo que me parece lo más interesante porque creo que es así, ¿no? Que en realidad, cuando lo mejor que le puede pasar a una novela, como cineasta, como director, no es que sea buena, es que sea inspiradora, ¿no? O sea, creo que realmente cuando lees algo y dices, sí, ok, esto es bueno, hay algo en el comienzo que me gusta mucho, hay algo, o incluso muchas más cosas, ¿no? Pero realmente lo que te empuja a decir, voy a trabajar sobre una obra de creación anterior, como puede ser un libro, es que sea inspiradora, ¿no? Es que es el proceso, en realidad, en el trabajo de escritura y de creación más bonito. Es decir, que si no hay inspiración, no hay nada, ¿no? O sea, es un aburrimiento tremendo traducir a imágenes una novela muy buena, muy bien escrita. Me ha pasado con algunas películas que son tan literales en su adaptación, son novelas que me han encantado, que cuando luego he visto la película he dicho, es igual todo, ¿no? que en la novela, y me han decepcionado, ¿no? Porque la novela además tiene esa cosa maravillosa que tú te la inventas, tú la imaginas, claro. ¿No? Genera imágenes en tu cabeza como lector, quiero decir, ¿no? De manera que creo que es como, para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Y también porque pienso que al final una película, resultado de una adaptación, es una obra de creación distinta de la obra de creación que es la novela, ¿no? Es decir, que hay que plantearlo así, ¿no? Y que cuando uno trabaja sobre un texto, de alguna manera tiene que matar al autor de la novela, enterrarlo, olvidarse de él, no tener un respeto reverencial que al final va a hacer que lo que haga sea muy torpe, muy literal, muy pegado al texto inicial. Y que, lo decía antes, en cualquier proceso creativo, el momento de más empuje, el momento más atractivo es el de la inspiración, ¿no? Es el que te lleva a escribir cosas que a veces están bien, ¿no? Si no hay inspiración, si no hay juego, si no hay divertimento, no va a salir nada que esté demasiado bien, ¿no? Van a salir cosas correctas. Así que, bueno, pues te escucho contar eso y es verdad que tiene mucho que ver con cómo entiendo ese momento del trabajo, ¿no? Leer algo y decir, no solamente es que sea bueno, sino que te está regalando imágenes, ¿no? Ideas de trama, personajes nuevos, ¿no? Que van a acudir en... Entonces, bueno, creo que es el proceso más interesante de adaptar. Hablando de procesos, ¿cómo es ese proceso de trabajar los dos en la escritura del guión? Pues yo creo que después de esa primera lectura, que además me acuerdo porque hago un viaje, me subo a un avión con la novela y cuando aterrizo en el otro lado del Atlántico ya me la he leído. Es una novela breve, sí, que se lee muy rápido.
Pero ya eso ha pasado en un avión, ¿no? Que es un lugar donde suelen pasar muchas cosas de este tipo. Tienes tiempo, lees, reflexionas. A mí me encantan los aviones, los lugares muy tranquilos, donde no te llaman 40 veces, ¿no? Claro. Entonces creo que cuando aterrizo ya le pongo un mensaje a Carlos diciendo, me gusta mucho, o sea, vamos, ¿no? Vamos a inventar y hacer y luego ya más adelante pues ya retomamos pues seguramente como es siempre este proceso, ¿no? Pues primero con conversaciones sobre lo que hemos leído, sobre lo que eso nos trae o nos inspira, por qué nos importa, porque también el tema del que habla, por supuesto, la novela en este caso nos parece interesante y oportuno y que podemos trabajar sobre él, más allá incluso de la propuesta narrativa del libro, eso es muy importante. Y luego, pues muy pronto empezamos a tirar ideas, ¿no? Que casi siempre al principio son 3, 4 papeles que peloteamos, ¿no? O sea, que van y que vienen y cada uno va añadiendo normalmente, más que cuestionando lo que hay, añadiendo sobre lo que hay. Y ese proceso cada vez son papeles más largos. Primero es una hoja, luego son 3, luego son 7. Y luego sí recuerdo que empezamos a trabajar sobre un tratamiento, ¿no? Ya hacemos un tratamiento del guión, que yo también es una costumbre que siempre he hecho en mis películas. Perdón por interrumpir, ¿cuántas páginas más o menos suelen tener los tratamientos que trabajáis? Son tratamientos bastante largos, o sea, normalmente muy están detallados. Entre 30 a 40 páginas. Ajá, muy bien. Ya se ve la película Claro. perfectamente. Pero también porque los vamos alimentando, es decir, que no es porque el primero salga así, que Claro. normalmente pues cuando vamos sobre las escenas y los leemos juntos y los trabajamos juntos también, no solamente peloteando ese documento, sino sentados en la misma mesa y en un... Pues vamos leyéndolo y anotando, entonces a veces ya aparecen diálogos, ¿no? Pues los escribimos, los añadimos, ¿no? Yo muchas veces los añado en el tratamiento, o sea, son un poco sui generis, no es un tratamiento igual que se pueda presentar o leer porque va a ser muy confuso. De hecho, si hay que hacerlo, pues ya haces uno específico para eso, Claro, ¿no? para presentar a subvenciones o lo que sea. Productor, si alguien quiere leer en qué fase estás. Pero ese es un tratamiento muy de trabajo que vamos alimentando los dos y que por eso va creciendo, ¿no? Y yo es verdad que en general prefiero hacer mucho ese trabajo previo como de calentamiento y también cuando lo requiere la historia, documentación, no siempre, no en este caso, para que cuando ya te lances a escribir sea eso, o sea, eso sucede, luego suele ser muy rápido, ¿no? Porque el trabajo previo de calentamiento es muy importante, ¿no? Entonces, prefiero hacer eso, dedicarle mucho tiempo y luego ya apurar con la escritura del guión, ¿sabes? Cuando ya lo tengo todo muy claro, ¿no? Esto es una cosa que aprendí de Fernando, porque... Me acabas de reventar una pregunta que tenía, que era ¿qué has aprendido de Fernando? Ahí va. Bueno, hay Adelante, tantas por cosas. No cuentes lo malo. Apartado tratamiento. Yo he aprendido muchas cosas. Los mejores bares de Lavapiés también. Ah, qué bueno. Es lo más importante. No, es verdad. Recuerdo que leí el tratamiento del patrón, ¿no? Del buen patrón. Y dije, wow, esto es un tratamiento. Vale. Porque yo los tratamientos que había leído eran como farragosos, ¿sabes? Y los que a mí me salían eran farragosos también. Eran como ingratos de leer. Y entonces yo los evitaba porque era como, un tratamiento ahora, no sé qué. Y entonces leí el tratamiento del buen patrón y dije, es que se lee de maravilla, dan ganas, ya está. O sea, se ve la película... Y entonces aprendí en eso, ¿no? En el lenguaje directo, pero sí es verdad que te ayuda mucho a ver la película ya está escrita. O sea, la sensación es como que si afinas tanto, luego escribirla va a ser relativamente sencillo, ¿no? Y a partir de ahí yo también le he cogido el gusto a la escritura de los tratamientos, ¿eh? Pero es verdad que hay que escribirlos bien, o sea, que es verdad que es un documento que hay que mimar, sí, y él mete diálogos, o sea, que mucha gente te dice que no lo hagas. Sí, exacto. Claro, porque ahí se van definiendo los personajes también. Claro. Yo creo que más, ¿no? A veces uno piensa en tratamiento y piensa en estructura, ¿no? Y es importante, pero yo pienso más en personajes, o sea que al final es una parte del trabajo en el que los vas conociendo, los vas entendiendo cómo habla cada uno de ellos, cuál es su discurso, su flujo mental, y por eso cuando decía antes, cuando ya te lanzas a escribir, no es que sea una escritura automática, ni mucho menos, es al revés, los conoces tan bien que hablan solos, ¿no? O sea, Sí, que en realidad es muy inspirado también. Que cobran vida. Cobran vida, ¿no? Y yo a veces cuando he tenido un plazo de entrega, como todos hemos tenido un plazo de entrega, hay veces que lo apuro tanto, que de repente, si lo contara, se asustarían los productores, ¿no? Pero es que se apuro tanto la parte de documentación, de notas, de no sé qué, de tratamiento, y a lo mejor si tengo un plazo, pues 20 días antes digo voy. Entonces es cuando te pones a escribir. Pero realmente ya estás tan enchufado con los personajes y con... que en 15 días va, ¿no? O sea, Claro. es por lo menos un borrador, ¿no? Sí. Y teniendo ya ese tratamiento, cuando decidís, tenemos la peli, más o menos, y empezáis a escribir, ¿cómo lo hacéis? ¿Escribís cada uno un borrador?
y os lo pasáis o os sentáis como algunos escritores en la misma habitación y uno va escribiendo pero el otro va peloteando ideas? ¿O cómo es vuestro proceso a la hora de escribir? Como yo nunca lo había hecho, me fié de Fernando, que me dijo, nos lo repartimos 50-50. Muy bien. De la 1 a la 45, ¿no? O sea, hasta la mitad, ¿no? Y entonces cada uno escribió la mitad. En este caso, él escribió la primera mitad, yo escribí la segunda, pero eso no quiere decir nada. Luego nos la peloteamos. Vas cambiándolos, claro. Y cada uno reescribe lo que quiere del otro y luego nos lo volvemos a enseñar, perdón. Y luego un día ya nos juntamos, ¿no? Y bueno, varios días. Y para darle forma a todo y discutir lo que a uno le gusta y lo que no, lo que vas viendo. Y ahí lo leíamos en alto ya en el guión, ¿no? O sea, hacemos una lectura del guión. Qué divertido era eso. Que termina uno actuándolo también, claro. Lo leéis entre los dos. Sí, hicimos una lectura del guión en voz alta, claro. Sí. Y juntos, claro. Y la parte anterior es lo que dice Carlos. Hay un momento como ya te la sabes también, o sea, estás tan alineado con el otro escritor, ¿no? Porque has hecho todo ese proceso de tratamientos y de conversación y de personajes que ya normalmente, en mi experiencia, ya no son dos voces distintas escribiendo, estamos muy alineados, ¿no? Y esas dos mitades, pues nos las intercambiamos, o sea, él reescribe en este caso la primera mitad, yo la suya, de vuelta las intercambiamos, con lo cual vas haciendo como pasadas, ¿no? Hasta que ya hay algo que todo unido tiene sentido y ahí es donde leemos y bueno, y vuelve a empezar, pero ya con el guión completo, ¿no? Ese proceso de le darle una vuelta, le doy otra vuelta, o sea, se va como amalgamando, ¿no? Claro, escribís esa primera versión y si no recuerdo mal, el guión que me habéis pasado, que me han pasado, es una versión 13, 14, ¿puede ser? 14. ¿Cambia mucho el guión desde ese primer borrador a la versión 14? ¿O como habéis trabajado tanto ese tratamiento tan detallado, es ir puliendo cositas? En esencia no, lo que sí que yo creo que hay mucho recorte de las primeras versiones, ¿no? Con escenas que estaban escritas, muy escritas y largas, sí. O sea, yo creo que a lo mejor han caído casi 15, 20 páginas, no lo recuerdo muy bien. Hay matices, claro, ya sabes cómo es esto. Yo te he pasado la última versión que se rodó, pero ya habíamos entrado en preproducción como 3 meses antes, con lo cual sabes que cuando entras en preproducción cada pequeño cambio te obliga a que haya una nueva versión, ¿no? Para que todo el equipo sea consciente de que está leyendo la última versión. Yo creo que en nuestra última versión, así como guionistas, no sé por dónde andaría, la 8 o la 9. Luego ya ahí se sumaron 4 versiones más por esa cosa, ¿no? Pero bueno, cambió el final, sí, cambió. Quizá lo más gordo fue eso. Hubo recortes presupuestarios que obligaron a que la película fuera más corta. Tuvimos que rodar la película en menos semanas y eso yo tengo muy claro, ¿no? Que prefiero rodar con calma a rodar más. Entonces ahí le quité 8 o 9 páginas al guión también, acorté, que yo creo que no lo sufrió mucho. Sobre todo cambió el final. El final sí que era un final diferente. Y luego muchos matices que ahora mismo es que ni me acuerdo. O sea, sí, ese epílogo, ¿verdad? Cambia. Sí, eso es. Es verdad que posiblemente las primeras versiones, las 2-3 primeras son donde más cambia el guión, porque al final está más tierno, ¿no? Y más, pero tienes razón, yo creo que sí pasa un poco lo que dices, que como hay tanto trabajo previo, no hay una inmensa diferencia. Quizá en las 2-3 primeras versiones cambia más, ahí sí hay cambios importantes y normalmente también yo creo que a partir de la tercera a la cuarta versión ya son ajustes, igual que hay una secuencia o los diálogos permanentemente están ahí o aparecen alguna buena idea nueva, pero es una buena idea que puede ser una escena o media escena. Y en este caso, y es curioso porque me estaba acordando que también me pasó en el Patrón, de repente sí hay un cambio un poco significativo, importante, muy al final, que en este caso es lo que contaba Carlos y que me pasó en aquella también, que es el final de la historia, ¿no? No el final, a lo mejor, ese momento de Elsa, que de alguna manera yo sí siento que es el final de la historia, cuando ya confronta a toda esa clase social, ¿no? Atendiendo la petición de Ignacio, pero a la vez volándolo todo por los aires, ¿no? Que nos parecía eso está en la novela y nos encantó siempre, ¿no? Nos parecía el final perfecto para la historia, ¿no? Esa cosa de los finales, ¿no? Que no tienen que ser predecibles, pero a la vez tienen que ser inevitables, ¿no? Sentíamos que ese final tenía eso, era impredecible, pero era inevitable, o sea, era el mejor final posible, ¿no? Y después de eso hay ese otro epílogo, que es verdad que durante mucho tiempo hubo otro, y muy a última hora pues hubo ese cambio, ¿no? Que es el que está ahora en la película, que nos gusta más, claro, por eso. Me veo obligado a preguntar cómo era el otro final y obviamente exigentes que nos estéis escuchando, alerta spoiler.
Spoiler. Spoiler. Spoiler. Elsa, en la anterior versión de guión, había aprobado la prueba. Ya la habían cogido para ir al conservatorio, ¿vale? Digamos que en vez de hacer un flashback, la historia, como se presenta ahora mismo, en la primera escena ella hace la prueba, entendemos en la película que la han cogido, ¿vale? Y lo que le dice su madre es, aunque te hayan cogido, me da igual, no te puedo pagar la vida en Viena, con lo cual vas a tener que renunciar, ¿no? Estoy diciéndolo bien, yo creo. Entonces, pasa toda la historia, pasa todo lo que pasa, ¿no? Elsa, bueno, cumple la petición de Ignacio y eso hace que se restaure su economía familiar y la vemos en el epílogo en un aeropuerto. Ella va a ir a Viena. Su madre y su padre sale con un bastón, ¿no? La despiden en el aeropuerto, con lo cual entendemos que su padre está mejor, que todo ha ido bien, que Ignacio ha cumplido su palabra y les ha dado el dinero que necesitaban. Y ella va a una... Cada vez que lo cuento digo, joder, era bonito, macho. Sí, siempre que lo contamos decimos, qué bueno era. Pero bueno, ella va al este de seguridad, al control de seguridad. O sea, deja el violonchelo en la cinta transportadora. Sí, equipajes especiales, ¿no? Esta Eso cosa es. que lo entregas en un mostrador. Sí. Es que de hecho la película empezaba con un violonchelo girando en una Es cinta verdad. transportadora. Qué bueno. O sea, también era un flashback toda la historia. Esa era buena, ¿eh? Una imagen muy poética, un aeropuerto Sí. casi oscuras y un violonchelo abandonado a su suerte dando vueltas en la cinta, ¿no? Sí. Esa era la primera imagen de la peli, un violonchelo abandonado en una cinta de equipajes. Entonces, bueno, ella deja el violonchelo en el check-in, deja el equipaje, se va al control de seguridad. Y entonces el guardia de seguridad le empieza a decir, quítese el abrigo, quítese el no sé qué, quítese no sé cuántos. Y eso es como una especie de metáfora del desnúdate. Y ella entra ahí como en crisis, dice que no, dice que no, dice que no. Y entonces... Claro, el no Ignacio se lo decía al tipo de se lo dice seguridad. al tipo de seguridad. No entendía nada, de repente era una confrontativa, ¿no? Era un no que el tío decía, bueno, Claro, sí. Pues no embarca. Tenía cierta ironía, ¿no? Y entonces ella se iba, caminaba por el hall del aeropuerto. ¿A dónde? Porque sus padres la han dejado ahí, pero ella directamente huía hacia no se sabe dónde, ¿no? Y entonces llegaba afuera, salía del aeropuerto sin saber muy bien a dónde ir y en ese momento, ¿no? Frente a la luz del sol, el viento y tal, ella mete la mano en el bolsillo del abrigo y encuentra la tarjeta de la Wedding Planner. Claro. Y la ve y dice, y sonríe, ¿no? Y ahí se acaba la película, como diciendo, esto es lo que me queda, ¿no? bodas, bautizos. Era una renuncia más poética, ¿no? Era una renuncia un poquito más irónica, más poética, más tal. El motivo por el que cayó esto, ¿eh? ¿Por qué cayó? Porque con lo bonito que era, ¿no? No, hombre, no lo digo. Me gusta más el que... Cayó porque no teníamos dinero para rodar en un aeropuerto. Mira. Lo siento, él es productor también. Yo creo que había razones artísticas que nos convencían más del otro. ¿Sí? Eso al final lo haces, claro. No te creas, ¿eh? Bueno, a ver, no es que no hubiera dinero, ¿eh? Es que complicaba mucho la película, el plan de rodaje. Claro. Entonces, ante esa complicación, más que nada porque nos suponía una localización extra que era difícil, que había que rodar en muy poco tiempo y que era muy cara para lo pequeña que era, ¿no? O sea, se hubiera podido hacer, seguro, ¿eh? Pero al encontrarme yo con esas dificultades es cuando empecé a darle vueltas, ¿no? Claro. Y hay una cosa que me faltaba ver en la película y que es Elsa tocando muy bien. Yo recuerdo esto, Sí. más bien como un... Entonces, no, lo otro es verdad que es una razón, sí, es una gilipollez lo que he dicho. Pero es verdad que, yo lo digo con sinceridad, o sea, ante la dificultad que suponía rodar en un aeropuerto y cómo veía que eso iba a afectar a la película, empecé a darle vueltas. Y al darle vueltas me encontré con esa solución que además me regalaba cosas como ver a Elsa tocando muy bien, que yo recuerdo cuando yo puse esto encima de la mesa también me acojoné porque pensé, a Esther tiene que tocar muy bien. Ya no vale esa cosita que habíamos planteado, una escenita y ya está, ¿no? Pero me pareció valiente también, o sea, el hecho de decir, bueno, en toda la película hemos hablado de su talento, vamos a ver su talento. Claro. Cuando se lo conté a Fernando, recuerdo, nos gustó mucho también el hecho de que la prueba no hubiera pasado todavía. Porque el hecho de que su talento todavía estuviera en disputa, es decir, vale, o sea, Ignacio te ha dado el dinero, has cumplido su parte del trato, pero ahora tienes que demostrar que vales. Si no lo haces bien, todo lo que has hecho no vale para nada, ¿no? O sea, que a mí me parecía como una especie de monstruo final. Era como que es enfrentarse a su propio talento. Y todo esto me parecía que sumaba mucho. Y también había una cosa en lo del aeropuerto que contada suena muy bien,
pero la escritura generaba ciertas dudas sobre si se entendía, ¿no? Yo creo que mucha gente... La renuncia, digamos, de ella a lo que ha obtenido, ¿no? Si en el aeropuerto se entendía bien la renuncia. El reventar el violonchelo delante de su madre, creo que se entiende bien la renuncia. Lo del aeropuerto, sí, se entiende bien, desde luego yo lo entiendo, pero teníamos dudas de que el espectador fuera a entender bien que estaba haciendo una renuncia clara, ¿no? Entonces, bueno, al final se quedó este nuevo final. Y a mí me gusta mucho, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la otra escena, pues dentro de su ironía, quizás está más también... Dramáticamente está más arriba, ¿no? Está más arriba, yo creo, sí, o sea, sí. es un fin, no solo por la interpretación de ella, que es un momento donde también toda la rabia, digamos, de todo lo que ha tenido que aceptar y que tragar, porque al final, aunque ella confronta a Ignacio, también son las dos cosas, ¿no? Por eso es ese final del que hablaba antes, que lo sentíamos como perfecto viniendo de la novela, ¿no? Pero es verdad que ese final también... dramáticamente tiene mucha potencia, ¿no? Hay una cosa para mí fundamental, que es lo que decías hace un momento, que es que ves a que renuncia, ¿no? Porque sobre todo ves que tiene talento, es decir, que si fuera una violonchelista más o menos del montón o mediocre, pues, bueno, no tiene tanto valor, ¿no? La renuncia que hace. Y yo creo que, o sea, en eso recuerdo que tú empujabas mucho en eso también, ¿no? En decir, claro, es que al final su talento es algo de lo que se habla toda la película, pero nunca vemos, ¿no? O sea, nunca se... Y por eso pues la idea de mostrarla a ella tocando, viendo que es una buenísima violonchelista, ¿no? Y que tiene esa escena final donde ejecuta esa pieza tan difícil y lo hace. O sea, que era como visualizar eso, y luego es cierto que la renuncia la expresa a través de la idea de cargarse el violonchelo, ¿no? Delante de su madre, que es la que le está poniendo presión en este caso. O sea, como que hacía más patente la renuncia, y a la vez parecía que regalaba un final dramáticamente más poderoso, más potente, que la escena en el aeropuerto, ¿no? Que tenía sus virtudes, pero creo que funcionaba a un nivel más simbólico, más... bueno, las dos tenían valores, pero distintos. Vamos. Habéis mencionado un par de veces la prueba final, digamos, que hace, y hay algo muy interesante en el guión, tanto cuando vemos cuando entra la prueba en las primeras escenas, en la primera escena, como luego al final, cuando vuelve, y es que es la descripción que hacéis en el guión de los hombres que están viendo y que van a juzgarla. El guión dice algo así como que se reclinan en sus butacas, son hombres que tienen el poder de decidir futuros, sí, ¿no? La frase literal es hombres que deciden futuros. Eso es. Y que luego, además, repetís cuando ella se tiene que desnudar delante de él. Repetís exactamente la misma frase la misma acción. Él se reclina donde está sentado y también es un hombre que decide futuros. Yo creo que sucede, o sea, el hecho de que esté escrito de una manera tan en paralelo, ¿no? En las dos escenas, seguramente es algo que surge en el proceso de escritura, ¿no? Pero la idea en sí misma sí está implícita en la película, ¿no? Sí tiene que ver con el tema del que habla la película, ¿no? Y con su tema central, sobre todo, con su trama central, que es Ignacio, ¿no? Y el poder que tiene, primero por sí mismo, como un tipo, bueno, pues con la riqueza, el poder que tiene, un industrial, alguien que... Y luego, en este caso concreto, además, sobre Elsa, ¿no? Por el hecho de que Elsa se vea... Y una cosa de la que hemos hablado a veces, ¿no? Pero que nos parecía muy interesante también a la vez que escribíamos el guión, que se cuenta ahí, que es como Elsa empieza la película en una clase social y la termina en otra, ¿no? Que esto pasaba tanto con el final del aeropuerto, al final la escena, esa final en todo caso, cualquiera de las dos hablaba de lo mismo, de su renuncia, algo que ha obtenido y cómo eso va a ser como un cambio en su vida, ¿no? Porque ese sí va a ser un cambio en su vida, ¿no? Entonces, teníamos claro que la película hablaba también de eso, no usábamos mucho la palabra desclasamiento, porque explicaba muy bien algo que le sucede a ella durante el proceso, que es como, además, tiene algo interesante en el sentido de que de repente nadie la arropa, ¿no? En esa situación es un secreto que no puede compartir, pero a la vez no hay una solidaridad de clase, no hay nadie que le eche un cable, no puede contarlo, no siente que ese sea su lugar, o sea, de repente no pertenece a ese lugar, ¿no? Que es algo que buscábamos en el guión, y que luego también Carlos en el trabajo con los actores y con la dirección, creo que es algo que a mí me gusta mucho en la película, ¿no? Ese extrañamiento, eso como de repente ella es un alien en esa fiesta, ¿no? Y ella es la que más lo padece, ¿no? Porque se ve en un ambiente que no es el suyo, ¿no? O que era suyo hasta hace muy poquito, pero que se ha derrumbado, ¿no? De golpe, ¿no? Y eso, bueno, volviendo a Ignacio, pues Ignacio sí representa esa posición, ¿no? De poder, un poder muy masculino además, ¿no? Porque ha sido así durante muchos años. Él es un tipo de edad también, y esa edad hace que, bueno, su poder proviene seguramente de familia también, pero seguramente lo heredó de su padre, no de su madre, ¿no? Entonces eso está en él, es central, y yo creo que cuando trabajas sobre algo
eso tiñe muchos otros momentos de la historia, ¿no? Que más o menos buscas, a veces de manera más o menos consciente, a veces es inconsciente incluso, que otros momentos alimenten esa misma idea, ¿no? Pasa con los chicos en la piscina, que también son ellos los que inician el juego del desnudo forzoso ¿no? Que es una broma, pero es una broma incómoda. Si alguien no quiere participar, no es respetado, ¿no? En este caso Elsa. Y en ese principio, pues también suele ser así muchas veces, ¿no? Son figuras masculinas y yo creo que ese espejo, esa reiteración de lo que pasa ahí, pues son cosas que surgen ya, ¿no? Una vez tienes claro precisamente de qué habla la película, aparecen con facilidad, ¿no? Ese tipo de paralelos. Sí, ¿no? es curioso, pero fíjate que en el detalle sí que es verdad que esto es una cosa que Fernando, yo creo que en sus guiones, y también lo aprendí de él, ¿no? El que tiene esos pequeños guiños al lector, porque quizá no está tanto en la película, ¿no? Sí, simbólicamente sí, obviamente, ¿no? Elsa enfrentada a gente que la está juzgando, pues Ignacio, pues los amigos, pues... Pero en el guión, esos pequeños regalitos literarios, ¿no? En forma de pequeñas perlas, yo creo que lo enriquecen el guión, ¿no? Si yo estoy leyendo Hombres que deciden futuros y cuando hablo de la escena con Ignacio pongo, se reclina un hombre que decide futuros, ¿no? Pues no sé si en la película hay una conexión tan directa entre la escena de... que ahora me arrepiento de no haberla hecho. Entre la escena del auditorio, una conexión visual, es decir, pues poner a uno de los jueces haciendo así y luego a Ignacio haciendo... Claro, o el sonido, ¿sabes? Cuando la describías ahora yo imaginaba la silla crujiendo debajo de un tipo muy pesado, ¿no? Y me he acordado automáticamente de un plano de Goodfellas, ¿os acordáis? Al principio, cuando él es pequeño y llegan los capos de la mafia enfrente y bajan de los coches. Hay un plano maravilloso de Scorsese, que es como los coches suben cuando los tipos bajan de los coches. Maravilloso, porque te está hablando del poder, de unos tipos que pesan muchos kilos, pero que no solo es eso, claro, simbólicamente es gente grande, gente que además lo eran los actores, pero ese plano de cómo el chasis del coche se levanta cuando bajan es una joya, ¿no? Porque es como, ya te está contando, que son peces gordos, ¿no? Como decía. Sí. ¿Por qué decidisteis que el personaje tocara un violonchelo y no otro instrumento? ¿Tiene alguna razón de ser? A mí se me ocurre una, pero quiero saber si es cosa mía y si vosotros tenéis una idea detrás. Seguro que la tuya es mejor. Eso fue una propuesta tuya, Carlos, ¿verdad? Ah, mira cómo me ha lanzado la bola. Sí, ¿no? No, porque, pues mira, el violonchelo, lo primero, de por sí es un instrumento que a mí me gusta mucho, ¿vale? O sea, el sonido. El sonido, sí. ¿Por qué? Porque contiene la gravedad que tiene el contrabajo, ¿no? O sea, es un instrumento que puede ir muy grave y que a la vez es muy lírico, es capaz de cosas muy bonitas. Es un instrumento que ocupa el cuerpo. Me parecía como muy bonito, ¿no? El pensar que el instrumento también la protege a ella de su desnudo. De alguna forma te tapa el cuerpo entero. Creo que no, salvo el contrabajo, no hay ningún otro instrumento que de manera directa te tape el cuerpo entero. Y luego, a la vez, yo hice en el plan toda la banda sonora con un contrabajo y tengo la sensación, ¿no? De que enseguida adiviné que con un violonchelo podía hacer una banda sonora basada en violonchelo muy chula, ¿no? Muy bonita. Y yo creo que todo eso fue lo que me empujó, con las complicaciones que tiene, porque evidentemente en el plano corto el mástil, ¿no? Atraviesa la cara, quiero decir que está pegado a la cara y no hay manera de falsear eso, ¿no? Luego lo conseguimos, pero vamos, que no es lo mismo que el piano, por ejemplo, ¿no? Claro. O incluso la guitarra, porque en un plano corto no se ve el instrumento, ¿no? Con la guitarra o con... Entonces, pero bueno, aún así me parecía un instrumento muy interesante. ¿Cuál era tu motivo? Lo que comentabas del tema del cuerpo. Me parecía, viendo la película y leyendo el guión, cómo ella tiene que subirse un poco la falda, cómo se le pega el instrumento al cuerpo. Me parecía que tenía que ir por algo relacionado con eso. Hay un motivo también, y es que lo que pasa es que aquí tengo dudas, ¿no? Siempre que digo esto, porque en el fondo no creo que fuera ese el motivo principal, pero sí que es verdad, ¿no? Que desde una visión masculina sexualizante, y aquí ya me estoy poniendo, sí que es verdad que es un instrumento que puede producir cierto erotismo, ¿no? O sea, no es que lo diga yo, es que históricamente ha sido así, ¿no? Entonces, de hecho hay mucha iconografía en Google sobre mujeres desnudas con violonchelo y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que si me meto en la mente de Ignacio, que es algo que todo creador debe hacer con sus personajes, claro, ¿no? Meterse, aunque sean oscuros y malignos,
ahí hay algo interesante, desde luego, ¿no? En la mirada erótica de Ignacio. Más que si tocara otro instrumento, desde luego. Hay varios momentos en el guión en el que describís que a Elsa la están tratando como un objeto en diferentes escenas. Claro, es otra de esas cosas de guión que se entienden muy bien al leer, pero cuando estás viendo la película, cuando tienes que poner eso en imágenes, ¿cómo lo trabajas para decir, vale, cómo vamos a hacer que parezca que la están utilizando como un objeto a nivel visual? Yo creo que a nivel de dirección, lo primero también es un poco equilibrar, porque hay que tener cuidado también. Hay una idea clara en el guión, ¿no? Que ella está siendo tratada como un objeto, que está siendo sexualizada, que está siendo... ¿Cómo no? Que la imagen no subraye eso constantemente, porque si no yo creo que caes ahí en un terreno peligroso, ¿no? Y me parece como interesante que la imagen y lo que ocurre, ¿no? El guión te dice, claro, lo que hay debajo es esto, ¿no? Pero en imágenes yo lo trato con cierto cuidado, ¿no? Porque si no, yo creo que se convierte en un cliché tras cliché. Claro. Y ahí, por cierto, creo que hay una cosa que también está bien decir, que es que el trabajo de Esther en la película, en ese sentido, a mí me parece increíble, ¿no? Me parece que hace una cosa muy difícil, que es expresar mucho hablando muy poco, ¿no? Es un personaje que no tiene tantos diálogos en la película, ¿no? Porque no puede compartir lo que le pasa, lo comparte indirectamente y todo le pasa por dentro, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo, y a la vez toda la película reposa sobre ella, ¿no? O sea, está casi en cada plano de la película, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Lo sabemos los que nos dedicamos a esto, y ella creo que carga ese peso en su espalda y todo lo cuenta a través de la emoción, por supuesto, y diálogos, como no, pero también de lo que, la expresión, que al final es un reflejo de lo que le está pasando por dentro, ¿no? Entonces yo creo que está bien, vamos, que es importante. Me parece muy interesante justo esto que mencionas, de que es un personaje que mira mucho, que escucha mucho, que piensa mucho, habla muy poco, pero probablemente la vez que más la vemos hablar, nadie la escucha, que es en la escena en el ascensor, cuando está contándole a la madre todo lo que está pasando y por la recepción pierde la cobertura, la madre no la escucha. En esa escena concreta, además, me parece muy interesante cómo marcáis en el guión la forma visual en la que queréis rodarlo, con el tema de los espejos, siendo una especie de visión, metáfora de cómo se siente ella. ¿Trabajáis mucho ese tipo de cosas? ¿Os gusta trabajar cómo va a ser el aspecto visual de la película ya desde guión? Sí. Es que date cuenta además que un guión en el texto tiene que estar la película. Luego tienes ideas en el set que lo elevan, pero sí, yo creo que la película es muy fiel al texto. Y yo soy muy de explicar visualmente. Eso no quiere decir qué planos voy a usar, pero sí, si hay ideas concretas visualmente que quiero que el lector tenga en la cabeza, yo creo que tienen que estar en el texto, sí. Y antes teníamos más, luego empezamos a simplificar, ¿no? Pero por una cuestión también de planificación y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa que nos gusta mucho a los dos, ¿no? Y yo creo que tienen que estar. Sí, al final, mientras escribes, visualizar lo que estás escribiendo es que va a hacer que escribas la secuencia de una manera diferente. Claro. Porque si la estás visualizando vas a encontrar... Escribas para ti mismo, como sucede con Carlos en esta película, o a mí en las mías, o escribas para otra persona, es exactamente igual, ¿no? Esto es una cosa que además hablamos desde el principio, ¿no? Porque es que es la manera lógica de hacerlo, ¿no? Por supuesto, la película la va a dirigir en este caso Carlos y va a hacerlo como él quiera, faltaba más, pero es verdad que cuando escribes, visualizas, te ayuda a escribir mejor. O sea, de repente la escena puede adquirir un sentido completamente distinto, o descubres que no te hace falta ningún diálogo o una tercera parte de los diálogos simplemente por la manera en la que estás imaginando que va a ser esa escena visualmente, ¿no? Yo creo que ese planteamiento yo a veces he escuchado mucho en coloquios, en tal, esa pregunta, ¿no? ¿Es un guión, un texto literario? Y yo digo, no, es un texto cinematográfico. Que cuidado con eso, ¿no? No es en absoluto menos, y su dificultad muchas veces es mayor, ¿no? Porque no tienes todos los recursos que tienes en la escritura de narrativa, pues que son desde los cambios de persona, o por supuesto el estilo, las metáforas, los cambios de tiempo también en la narración. O sea, es mucho más despojado, tienes muchas menos herramientas, pero por eso implica que tienes que manejarlas con mucha mayor destreza, ¿no? O sea, ser muy fino con todo, con las palabras, ¿no? Cambia todo, ¿no? Cuando cambias una palabra. Entonces, por eso creo que tiene esa dificultad.
y que sí que escribir, desde luego, visualizando la escena, intentando transmitírsela de una manera muy eficaz al lector, sea un productor, sea un co-guionista, sea un actor, que al final todos ellos van a leer la herramienta. Es una manera de ya... Es una escritura al final que pretende evocar, ¿no? Visualizar algo, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil. Que luego el guión al final no deja de ser un texto sagrado sobre el que se levanta un castillo, ¿no? Entonces... A mí me ha pasado que he dirigido guiones de otros, ¿no? Que cuando uno tiene ese tipo de ideas sobre secuencias en donde no está escrita esa idea, ¿no? Pero bueno, hay veces que cuando estás rodando una serie los guiones están mucho más despojados de ideas visuales, ¿no? Inevitablemente. Y entonces uno inventa, porque si no, ¿qué haces, no? Quiero decir, que inventas ideas visuales y muchas veces te encuentras con cosas como uy, porque como no está en el guión, ya tú estás inventando algo por encima, ¿no? Que supone una dificultad. Pero si está en el guión, hay algo ahí como, ¿no? Como que está pactado, está... Y dentro de lo práctico, aquí me estoy poniendo muy práctico, ¿no? Pero yo sí que creo que todas las ideas visuales tienen que estar en el texto, ¿no? Como decía Spielberg, eso que hicimos una camiseta, ¿te acuerdas? No, si no está en el... If it ain't on the page, it ain't on the stage, ¿no? Si no está en la página, no está en el escenario. Pues esto es un poco... Me ha llamado la atención la manera en la que describís en el guión también todas las partes susceptibles de posibilidad de ver desnudo. Y cómo marcáis muy claramente lo que se ve, lo que no se ve y cómo se va a ver. Era muy entre nosotros. Eso desde el primer momento estuvo. No era una explicación para que la actriz supiera cuando se tenía que desnudar. Claro, yo para mí dije, a lo mejor es algo que habéis hecho para el personaje, los actores que vayan a interpretarlo sepan. No, ¿sabes lo que pasa? Que lo que queríamos era que el lector experimentara lo que iba a experimentar el espectador. O sea, el espectador iba a tener el desnudo de Elsa como, ¿no? Siempre asomando. Una cosa como decir... Y nosotros queríamos decirle, no ves nada, porque claro, tú puedes interpretar leyendo, claro, que ves una chica, se mira frente al espejo, suelta la toalla y se observa desnuda, pues eso en la cabeza de cada uno es un plano diferente. Claro. Y si yo digo, aquí no la ves desnuda, ya estás entendiendo que no lo voy a rodar. Pero no por nada, sino porque le vamos a dar ese valor al desnudo, ¿no? En el sentido al cuerpo de ella, claro. Al cuerpo, es decir... Y era muy interesante que el espectador, en ese deseo, una parte de los espectadores se sintiera como Ignacio. Y que al final de la película eso les llevara a tener una reflexión, ¿no? Es decir, soy un poco como Ignacio, ¿no? Claro. He estado toda la película deseando verla desnuda, pero cuando me la muestran desnuda no es como yo lo quería. No es bonito. No es bonito. Es muy jodido, ¿no? Es muy jodido. Y es más jodido de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces era importante que eso el lector tuviera esa misma percepción. Entonces, por eso está en guión, porque, joder, es que era clave, ¿no? Es fundamental lo que dices. Pero fíjate, yo sí recuerdo que fue algo que estuvo ahí desde el principio, pero que conforme hacíamos reescrituras, fuimos apuntalando, ¿no? Tanto que, por ejemplo, la escena en la que se lía con el amigo, con el chico mexicano, ¿no? Me acuerdo que al principio, quizá por un automatismo torpe, estaba escrita como que empezaban a desnudarse y en esa escena estaba en ropa interior ella. Y hubo un momento en que en la cuarta reescritura o en la séptima versión o en la octava dijimos, es mucho mejor que no sea así, ¿no? Porque una persona en ropa interior está prácticamente desnuda, ¿no? Es como ya, o sea, el cuerpo de ella va a estar ya expuesto en la película, ¿no? De alguna manera es como... Entonces decidimos, se cambió en guión y en la escena, y esa fue la decisión, ¿no? La escena está vestida, ¿no? Precisamente también para dejar cualquier mínima sospecha de especulación con el cuerpo de la actriz, en este caso, ¿no? Pero no por ella, sino por lo que queríamos contar a través de la película, ¿no? Recuerdo que una vez utilizamos una expresión que me parece muy bonita, pero que está al hilo de esa escena que tú has descrito, donde casi es verdad que es de las pocas veces que prácticamente visualmente se dice que se va a ocultar con algún elemento del decorado del cuerpo de ella cuando se desnuda, ¿no? Pero hubo un momento en que esto se fue apuntando, creo que en una conversación telefónica dijimos, sí, molaría hacer una película casi victoriana, o sea, como ese adjetivo, o sea, que ella esté cubierta, ¿no? Como si se desnuda por la acción, por algún elemento del decorado, pero que no se vea, y en el caso de la escena de esa en la que tiene una escena, bueno, no de sexo, porque no, pero en un íntima, ¿no? Con este otro actor vistiéndola directamente, ¿no? Entonces fue una apuesta, y lo ha explicado Carlos, para que cuando eso sucede en la película y sucede del modo que sucede, que eso es un momento jodido y sobre todo confrontativo, ¿no? O sea, yo creo que esa escena, ese momento significa muchas más cosas que su desnudo, claro, ahí sí el desclasamiento se ha consumado, o sea, esa joven no va a estar nunca en compañía de las 200 personas que hay en ese lugar, 80 quizá, o 100, pero que... Bueno, su cumpleaños, 100 está muy bien.
No, pero que no va a volver, o sea, que no va a pertenecer, ya va a ser siempre la loca que se desnudó aquella vez, ¿os acordáis de ella, esta muchacha? O sea, es decir, se jodió, o sea, no se jodió, se divorció para siempre, ¿no? De ese estatus, de esa forma de vida, que esto es algo que está en la novela de Schnitzler también, que está en toda pues esa cosa del baile de máscaras. Ella dice, no juego más a esto, ¿no? Y lo hace de una manera que ese es el valor de esa escena, con lo cual efectivamente no es un desnudo ni sensual, ni atractivo, ni es algo que quieras ver, ¿no? Es algo, y creo que está escrito así en el guión, estoy convencido, aunque no me acuerdo, sí, es más algo o menos feo de ver, ¿no? Y, o sea, sí, feo sí. en el sentido de que desagradable en este momento para ella, claro. Paul Menarguez, Fernando León de Aranoa, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. A ti, muchas gracias. No, Un placer hablar de guión siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Locución, Chus de Castro. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.